Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio donde hablaremos sobre un tema muy importante para la socialidad, que es el dilema que enfrentan los adultos mayores con la soledad que padecen. Esto nos atraviesa como sociedad y es importante reconocer la importancia de ello para poderlo abordar. Hoy estaremos trabajando este conversatorio con Juan Cuervo, Luisa Fernanda Oliveros, Sara y Alejandra Rosas y quien les habla, Jessica Cerro. Vamos a compartirles nuestro análisis y reflexiones desde un enfoque humano y ético. Bienvenidos. Gracias, Jessica. Bueno, para iniciar, nosotros escogimos este dilema de la soledad en los adultos mayores, teniendo en cuenta que es un problema que viene creciendo de una manera exorbitante y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, pasa desapercibido. Este problema está creciendo tan desfavorablemente que ya lo podemos ver incluso en cualquier barrio o hasta en nuestras familias. Hay una gran cantidad de adultos mayores que viven solos, que están aislados y no tienen absolutamente ninguna red de apoyo para alguna situación o calamidad que les aqueje. Totalmente de acuerdo contigo, Holman. Y es que en parte la razón por la que elegimos este dilema es porque no solamente afecta a los adultos mayores a nivel emocional, sino que tiene impactos significativos a nivel físico y social, y esto es importante abordarlo. Exactamente. Si miramos bien desde un punto más central, no solo tiene un impacto físico y social, sino que también tiene ya un impacto ético. Y por eso es algo que exige puntualmente una mirada prosocial. Y totalmente de acuerdo contigo, Holman. Por eso es importante evaluar los puntos que están a favor y en contra de las soluciones que podemos proponer. ¿Tú qué opinas, Luisa? Pues sí, realmente lo que ustedes argumentan es totalmente válido. Incluso esta semana, dentro de las noticias Caracol, se expandió, digámoslo así, que una noticia con relevancia del tema del abandono de los adultos mayores, siendo este una de las crisis más fuertes que estamos viendo principalmente en esa época, y que debe de tener un enfoque psicosocial para poderlo afrontar. Totalmente También para, de acuerdo. Y mira que en ese sentido, ay, perdona, te interrumpí. no, no, Decir que sí, que totalmente de acuerdo y que en ese sentido pienso que es importante ver los argumentos a favor, como por ejemplo el fortalecimiento del bienestar integral de los adultos mayores o la reconstrucción hacia el tejido social y trabajar de manera significativa en la prevención del deterioro emocional, por ejemplo. Exactamente. ya para también ir complementando con lo que decía mi compañera Lisa y mi compañera Jessica, también pues digamos que entre estos argumentos podemos encontrar que también pues existen estos retos fuertes como las limitaciones económicas, una poca participación inicial por parte de los adultos mayores y muchas veces pues digamos que la falta de compromisos institucionales. Vale, Sí, Sara, entonces, esto es totalmente cierto. Luisa, ¿y tú cuál crees que es el mayor reto a implementar al implementar soluciones? Perdón. bueno, realmente dentro de ese punto surgen muchos debates en cuanto a, digamos que algo que bloquea este bienestar en los adultos mayores. Por ejemplo, cómo se plantean estas soluciones como el fortalecimiento integral y la reconstrucción de el tejido social, porque también debemos de tener en cuenta que en cuanto implementamos una psicoeducación hacia los adultos mayores sobre esa problemática, muchos se encuentran como cerrados a la idea o digámoslo que
de manera como de víctimas, pueden incluso hasta tener una idea de que es algo natural o, digámoslo, que formal ante las situaciones que ellos presentan. Como también otra problemática sería el abandono por diversas causas, como lo es una patología física o una psicopatología que los pueden llegar a limitar. Eso en cuanto a lo más problemático que yo creo que tiene el abandono, además de también la conciencia hacia familiares y los entornos cercanos a ellos, además de que también debemos de plantear un punto muy importante, y es que ellos sufren mucho porque claramente tanto familiares como amigos también se encuentran dentro de estos rangos de edad, y desafortunadamente muchos sufren de duelo porque muchos han fallecido. Entonces claramente se va desgastando esas redes de apoyo porque muchos también fallecen. Exactamente. Entonces también es importante poner como desde el enfoque prosocial la parte del empoderamiento hacia estas personas, teniendo en cuenta que en la mayoría de veces ellas solas son quien se aíslan porque de una manera errónea piensan o asumen de que se convierten en una carga para la misma familia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Por eso es importante también evaluar esta postura desde los enfoques que pueden respaldar la prosocialidad. Yo, yo creo que estos enfoques pueden ser, por ejemplo, la teoría de la psicología social, eh, o, no sé, también la teoría la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner. También es importante tenerla en cuenta para abordar esto. ¿Tú qué crees, Sara? Digamos que sí, tenemos que mirarlo también desde un enfoque muy humanista en ese sentido, ya que tenemos que comprender las necesidades de, digamos, en este caso de la población que se está analizando, que son la población de los adultos mayores. Entonces, incluso hay un autor muy conocido que nos habla sobre como todas estas pirámides y todo, que incluso ya sería verternos con Maslow, y podríamos mirar que él nos expone, ¿no? Que digamos que en todas estas necesidades que hallamos, cuando hay una deficiencia, pues efectivamente, digamos que nos va a llegar a como un grado de satisfacción, que es lo que pues como que nos garantiza, digamos que una vida digna o sentirnos como plenos. Digamos que ya en estas edades, o bueno, cuando ya hablamos de la vejez, que ya se habla como de un estado también de vulnerabilidad, no solamente por, digamos, temas sociales, sino también porque la persona pues está pasando por diversos cambios a nivel psicológico. Entonces, porque pues obviamente ya es cuando se empiezan a sentir como un poco más como apartados de la sociedad, como que ya si no pueden como rendir como anteriormente lo podían hacer en otro tipo de tareas, o como en otro tipo de espacios sociales, o incluso laborales o académicos. Entonces digamos que todo esto empieza a afectar a esta población. Creo que por eso es importante como empezar a abordar todo este tipo de enfoques, o bueno, de problemáticas a través de estos enfoques que pues hemos estado como exponiendo acá con mis compañeras. Sí, Sara, hay un tema que no puede quedar por fuera, y es lo que Nairobi y Ruiz plantean referente al tema de la solidaridad, o también lo que se asemeja a la empatía, y es lo que ya ellos dentro de un grupo consolidado, conformado, empiezan a sentir o a generar sobre las mismas personas que están o integran un grupo de las personas de la tercera edad. Sí, total. Exacto. Así que con esto podemos entender que la prosocialidad no nace en el vacío, sino que se construye en relación a la empatía, a la solidaridad,
a la contribución y la colaboración con los otros. Entonces aquí es importante plantearnos cómo promovemos actitudes prosociales frente a los dilemas similares. Y podemos también encontrar algunas estrategias como son la sensibilización, la participación comunitaria, el acompañamiento emocional hacia los adultos mayores y, como decía ahorita, la empatía como eje central de esta comunicación y estos lazos que se abordan. Holman, tienes el micrófono apagado. Ok, bueno, discúlpame. Un punto clave o situaciones que pueden marcar la diferencia son las pequeñas acciones. Muchas ocasiones el ser humano tiende a pensar que ayudar simplemente puede ser o implica traer consigo generar grandes esfuerzos. Muchas ocasiones con simplemente acompañar, escuchar o visitar a una persona de la tercera edad puede generar una ayuda que ni siquiera nosotros mismos podemos magnificar y la gratificación de ellos hacia nosotros puede llegar a ser inmensa. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Aquí es importante ahora que abordemos como conclusiones importantes de la prosocialidad. Em, tú, Sara, creo que ahorita tenías el micrófono abierto. ¿Nos querías decir algo de esto? Sobre cómo promover las actitudes. Sí, sí, no, hablábamos sobre cómo promover las actitudes, digamos que se podían establecer algunas estrategias y hablábamos que es Ujú. importante establecer algunas conclusiones generales sobre cómo la prosocialidad nos aporta, pero me pareció que nos querías decir algo al respecto. Sí, pues digamos que quería como complementar una parte que estábamos hablando ahorita sobre como la importancia, ¿no? Como desde la psicología positiva, pues resaltar la prosocialidad, activar pues en recursos internos y fortalezas individuales, sino que pues digamos que lo quería resaltar pues anteriormente. Y ya sobre pues digamos que para complementar esta idea sobre cómo promover las actitudes prosociales y pues ya para ir concluyendo, digamos que o sea, digamos que las acciones prosociales se nos convierten en una brújula pues ética, especialmente pues en estos contextos de vulnerabilidad. Entonces, digamos que sí es como un sentido muy ético y muy humano, como lo hemos mencionado anteriormente, en el cual, pues digamos que todo esto como que nos ayuda a como generar como ciertas estrategias de sensibilización a nivel comunitario. Entonces, sí, digamos que ese sería como mi aporte para esto. Yo también quisiera como hablar un poquito sobre también cómo introducir estas acciones prosociales en las vidas cotidianas. Y es que, digámoslo así, que desde un rol tanto psicológico como comunitario, debemos de conocer el análisis del contexto de cada adulto mayor. Porque en su entorno, digámoslo así, que hay un sentimiento de soledad. Y por medio de eso se podrían aplicar unos instrumentos que nos permitan llegar a esa problemática específica y solucionar, digámoslo así, que las causas de cada caso particular. Además de lo que les decía, Jessica también sobre la de psicoeducación y la sensibilización de las comunidades, que es extremadamente importante porque hay algunas comunidades que no conocen esas problemáticas, no son conocedoras de qué está ocurriendo dentro del territorio, dentro de sus propios barrios. Y también, como les decía yo también anteriormente, el tema de la distribución de la información por medio de redes sociales o por medios más grandes como lo son los noticieros es muy fundamental para que ellos entiendan qué es lo que acoge esta problemática y cómo nos está afectando a todos y principalmente cómo afecta la salud mental de los adultos mayores, además de compartir esos testimonios. Entonces, sí, sería como ya por finalizar la pregunta, moldear algunos comportamientos en la creación de espacios de conocimiento y además de la promoción de
pequeñas acciones que nos logren llegar a los adultos mayores y los programas institucionales que sean mucho más fuertes para que ellos se sientan incluidos dentro de las comunidades y también no se sientan como arraigados a solo una problemática física o psicológica. Exactamente, Luisa. Hay que tener en cuenta que un trabajo debe generarse de forma colaborativa, tener en cuenta que se debe realizar un trabajo en equipo. Lo que usted dice de las redes sociales, del voz a voz, de los noticieros, es parte fundamental. ¿Por qué? Porque últimamente es a lo que ellos más se acogen, a ver televisión, los que hoy en día ya saben manipular un celular, pues van a estar en las redes sociales. Entonces se encuentran en esto como una red de apoyo, por así decirlo, en lo que ellos refugian o invierten la mayoría de su tiempo libre. Entonces, mediante estos canales se puede empezar a generar campañas como de empoderamiento hacia estas personas para eso mismo, para empezar a no aislarlos, para empezar a generar o para que se sientan incluidos dentro de un grupo social y pues con base a esto empezar a mejorar la problemática que propusimos desde el inicio. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicos. Por eso, finalmente, es importante crear conciencia y promover acciones prosociales que nos lleven a construir una sociedad más solidaria, más empática, más humana, más justa. Así que la prosocialidad nos invita a eso, a acompañar este dilema que es la soledad en adultos mayores de una manera más consciente. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.